Hola a todos y bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. En el video de hoy, por petición de uno de nuestros suscriptores, voy a mostrar cómo hacer un montaje de llanta de vehículo, de carro, pero solo con estas dos levas. Entonces sí se puede cambiar una llanta, por supuesto que sí. Entonces voy a proceder a sacar el aire. Y el secreto para hacer de esto un trabajo, digámoslo, más sencillo, más fácil, es utilizar un poquito de gasolina. Entonces voy a rociar un poquito de gasolina aquí alrededor de la pestaña, ahí alrededor de la pestaña de la llanta, y voy a proceder a despegarla. Vamos poco a poco. Y listo. Ahí despegamos una pared. La gasolina penetra en la pestaña y nos ayuda a hacer prácticamente la mitad del trabajo. Y listo. Bien. El secreto es que la punta de la leva que vayamos a utilizar para hacer el despegue de la llanta, mire, ya está despegado, y pues siempre hay que hacerle un poquito de fuerza, es que no esté filosa para no ir a hacerle daño a la llanta. Y la forma, mire, está, ¿ve? La forma curva. Esto nos permite que cuando coloquemos la leva podamos hacer una fuerza hacia adentro y esta penetre entre la pestaña y el rin. Bien, entonces eso nos permitirá despegarla. Entonces ahora damos la vuelta, porque este rin tiene la cintura corta, como ya lo expliqué en otros videos, para poderla sacar. Entonces voy a proceder. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que debo hacer para sacar esta llanta es asegurarme, como ven, está completamente despegada la pestaña. Ahora, con esta misma leva, voy a meterla aquí entre el rin y la llanta, ¿sí? Para luego palanquear hacia arriba y poder sacarla. Pero entonces, si hago esto, no sale. Entonces, ¿cuál es el secreto ahí? Solamente debo poner mi pie aquí y hacer presión, y mire, suavecito, ella gira hacia arriba. ¿Por qué? Porque la pestaña ya ha ingresado, al hacerle esta fuerza hacia abajo, ya ha ingresado en la cintura del rin, y esto permite sacarla por un lado. Entonces ahora voy a lo mismo. ¿Sí? Si al tratar de sacarla aquí con la otra leva está un poquito dura, sencillo, un poquito de gasolina y eso suavizará el trabajo. Ojo, es un poquito, no voy a ir a echarle un montón de gasolina a la llanta. Bien. Entonces ya sacamos una pared, entonces vamos a sacar la otra. ¿Qué hacemos? Entonces aquí, como pueden ver, aquí se ve la cintura del rin. Entonces voy a hacer lo mismo que hice cuando la fui a sacar. Entonces, aquí está la leva entre el caucho y el rin. Bien, luego la coloco hacia abajo y hago presión aquí. Entonces aquí me ayudo con un poquito de
gasolina. Y lo que voy a hacer, entonces lo que voy a hacer ahora es hacer lo mismo que hice en la primera. Voy a introducir la leva, ¿sí? Y luego de que ya haya entrado entre la pestaña de la llanta y el borde del rin, lo que voy a hacer es un movimiento hacia arriba, así, y luego hacia abajo. Bien, bien, saco la leva y vuelvo a introducir la leva, el movimiento hacia arriba y luego hacia abajo. Lo vuelvo a repetir, hacia arriba, hacia abajo, y arriba y abajo, y ya hemos desarmado la llanta sin necesidad de utilizar una máquina. Y voy a mostrar aquí, no se ha dañado la pestaña, no ha sufrido ningún daño, y esto porque nos hemos ayudado con la gasolina, que hace que esto sea completamente suave, ¿sí? Ese es uno de los secretos para hacer esto. Esto obviamente en caso de que, como lo explico en todos los videos que hago en este tipo de cosas, que es si quieres hacerlo, si quieres ver si funciona de verdad, o si de pronto estás muy lejos y no puedes llegar a un taller de refacciones o una reparadora de llantas, no sé cómo le digan en tu país. Y entonces, bien, entonces sí, en caso de que tengas la necesidad de hacerlo o simplemente quieras ver que en realidad pues no es tan difícil. Entonces, bueno, entonces ahora para montarla voy a utilizar, aquí tengo un potecito con agua de jabón en barra. Entonces lo que hacemos es impregnar la pestaña de la llanta, como se ve aquí, con agua de jabón. Entonces hacemos esto. Bien. Esto para facilitar meter la llanta. Ahora pues si no tienes agua de jabón, pues un poquito de gasolina sirve, pero lo ideal aquí es un poquito de jabón. Entonces lo que voy a hacer es acomodarla de esta manera. ¿Por qué de esta manera? Como pueden ver, estoy colocando la pestaña cuando inicio debajo de la cintura del rin, aquí debajo, no aquí arriba, sino abajo. Entonces apoyo la llanta en el piso y todo lo que hago es correrla hacia adelante, y el jabón me ayuda para que ella entre. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Simplemente le vamos a hacer fuerza aquí a los dos lados y entra sola. Si quieres ayudarte con la leva, no hay ningún problema, ¿sí? Pero cuando vas practicando esto, pues se hace supremamente fácil. Entonces, aquí lo mismo. ¿Qué estoy haciendo? Presión hacia abajo para que la pestaña ingrese en la cintura del rin. Entonces hago lo mismo que hice abajo arriba. Ya hice casi el trabajo con la mano, y luego me ayudo con la leva. Y listo, ya está montada. Entonces voy a probar que no se dañó la pestaña, no hubo ningún daño en el caucho o en la llanta, perdón, en el neumático. Ahí, digamos, ya expliqué eso en un video aquí en la zona donde vivo yo. Esto se le llama llanta, sea con rin o sin rin.
pero en otros lugares es neumático. Entonces ahora voy a aplicarle aire. ¿Ve? Y ahí está. Listo. 35 PSI. Entonces ahí pueden ver. Vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Y quedó excelente. Entonces, si les gustó el video, denle like, compártanlo, alguien lo podría necesitar, suscríbanse, necesitamos que nuestro canal crezca muchísimo. Si ustedes desean colaborarnos con algo más, ahí abajito les va a aparecer la opción de Supergracias, el corazoncito, y eso ya es una ayuda adicional que ustedes, si quieren, pueden darla, si no, no hay ningún problema. Estamos atentos a todas sus preguntas. A veces me demoro un poco en responder porque pues el tiempo no nos da, pero siempre vamos a estar atentos. Entonces, no siendo más, sonríanle a la vida y sean felices.